trataré de resumirlo y reducirlo en algunas definiciones que no sean útiles, porque esa es nuestra intención, ¿verdad? Más que filosofar, queremos ver cómo podemos utilizar una forma de pensar que nos lleve a encontrar justamente lo que Dios o la idea de Dios podría darnos, que es trascendencia. Trascendencia. Ir más allá. A ver, si soy egoísta, si soy una persona egocéntrica, si soy una persona que pasa mi vida solamente en mí, es decir, no incluyo a Dios, me pierdo de la trascendencia de la vida. Generalmente una persona que no incluye la mirada más allá de sí mismo es una persona amargada. No porque lo sea por naturaleza propia o por una elección consciente, sino porque se pierde de darle a su vida un sentido superior. Es decir, come porque come, va porque va, trabaja porque trabaja, pero no tiene un sentido, no hay un propósito detrás de eso. Y eso hace que la vida pierda trascendencia. Dios, para los seres humanos, nos funciona de esa manera, ¿no? Nos da la idea de que hay algo mucho más grande que nosotros. Y eso mucho más grande ha cambiado de acuerdo a las culturas. Para algunas culturas eso más grande era el sol. Para otras culturas eso más grande le llaman universo. Para otros le llaman vida. Para otros le llaman Dios. La idea de Dios está más allá de cómo nosotros lo definamos. Lo importante es entender que hay algo mucho más grande que nosotros. Y no hablo de tamaño, sino de relevancia, de importancia. Es aquel que determina la vida. Bueno, solo me alcanzaría quizás sentarme en la ventana de mi casa y ver que si amaneció y yo no hice nada para que amaneciera, hay algo más moviéndose además de mi propia voluntad, ¿no? Por eso a Dios lo podemos reconocer en todo lo que existe. Luego están las religiones. Las religiones eligen una manera de mirar a Dios válida para esa religión. Pero no es la única manera, porque si una fuera una manera válida, todas las otras no serían verdad. Y cada uno tiene su verdad. Y contestando un poco a tu primera pregunta, ¿necesitamos creer en Dios para vivir? Bueno, para vivir, para respirar y vivir, no. De hecho, hay personas que niegan la existencia de Dios y están vivitos y coleando. Ahora, para encontrarle sentido a esta vida, sí. Y ahí está la diferencia entre vivir en paz, con alegría, con un sentido de trascendencia, aspirando siempre a evolucionar, o vivir por vivir. Vivir simplemente por obrar en lo terrenal y quedarme con las experiencias terrenales. La experiencia, aunque sea la misma, desde una óptica humana, desde lo espiritual es muy diferente. Unos encuentran paz y felicidad y propósito, los otros encuentran solo recursos materiales que eventualmente se acaban con la idea de que todo se acaba cuando nos vamos de este cuerpo. Después esa gente se entera de otra cosa. Pero tienen todo el derecho de pensar y creer lo que quieran mientras estén aquí, porque tenemos esa libertad. Libertad de conciencia de elegir lo que queremos elegir. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahí lo explicas tú muy bien. A veces, nuestra irresponsabilidad con la vida, es decir, como no nos queremos hacer cargo de las cosas que no nos gustan o de las que tenemos que cambiar, pasamos esa responsabilidad a un supuesto Dios. Dios el que me conseguirá el trabajo, Dios el que se encargará de solucionar este problema, Dios el que me sacará de aquí, Dios el que me llevará para allá. Ese Dios es un recurso de la persona que usa a Dios para no hacerse responsable de sí misma. Esa es otra idea de Dios, válida también para esa persona, hasta que esa persona se entere en algún momento, cuando llegue a la madurez, de que no hay tal cosa como un Dios que venga a buscarle trabajo hasta que Él nos haga lo suyo. Y luego sí hay una parte, que es la que llamamos trascendencia, donde cuando yo hago mi parte hay algo que ocurre que eso se complete. Bueno, ahí podemos darnos cuenta que hay algo más. A ese algo más, a eso más grande, a eso que refleja la inmensidad de quienes somos, más allá de mi individualidad, a eso es lo que deberíamos llamar Dios, o la máxima experiencia, la experiencia más elevada que podría reflejar la palabra Dios. Honrar a Dios es honrar la vida.
lo más cercano a Dios en esta experiencia material es la vida misma. Lo que nos trae vida a nuestro cuerpo es el espíritu, y lo más cercano a el espíritu en nosotros es la vida. Un cuerpo está con vida porque el espíritu está en él, no porque le corre sangre. Cuando el espíritu se va del cuerpo, la sangre no corre más. Entonces no es ni el corazón ni la sangre. Sí, el corazón y la sangre hacen que nuestro cuerpo funcione, pero lo que hace que tengamos vida es el espíritu. Por lo tanto, esto de alguna manera es lo que Jesús en algún momento nos explicó a partir de su experiencia. Él dijo, hay algo más grande en ti y en mí que nos hace hermanos, que es el espíritu. Y al compartirlo todos, nos damos cuenta que pertenecemos a un espíritu mayor, a algo más grande, que llamaremos Padre. Entonces, esa idea de el todo, del que somos una parte, es lo que refleja a Dios. Y quizás con esta analogía podremos comprenderla mejor. Si voy al mar y con un vaso tomo agua del mar, en mi vaso tengo agua. Aparentemente es mi agua porque ahora está en mi vaso, pero sigue siendo agua. El agua que está en mi vaso es el espíritu. El agua que está en mi vaso es el espíritu. El vaso sería mi cuerpo, el agua sería el espíritu. El vaso no tendría sentido si no está sosteniendo algo, si no, no sería vaso. ¿Para qué serviría un vaso vacío? Entonces el vaso, el cuerpo, cuando recibe el espíritu, cobra sentido. Pero esa agua no nació con el vaso. Esa agua vino del mar. Entonces cuando vamos hacia el mar nos damos cuenta que es mucho más grande. Digamos que todo el espíritu está en el mar. Pero la esencia del mar es el agua. No habría agua, si no hubiera agua no habría mar. El agua, la esencia del agua es lo que llamamos Dios. Dios es lo que hace que el espíritu cobre sentido y el espíritu es lo que habita en nosotros para que nosotros podamos particularmente encontrarle un sentido a nuestra vida. Entiendo que esta pregunta que nos has hecho, mi querido Ricardo, es la pregunta que la humanidad se ha hecho durante mucho tiempo y que he intentado responder a través de múltiples libros y muchas filosofías. He intentado, en la brevedad de mis palabras y la simpleza de mi comprensión, poder explicarte algo que podría, al menos, ordenarte mejor aquella respuesta de ¿es necesario creer en Dios?